Como ya mencionamos en la necesidad de las virtudes cívicas, los ciudadanos deben ser preocupados por lo público, ya que el Estado no lograría sus objetivos si no hay ciudadanos conscientes de estas necesidades. Un ejemplo de ello sería la salud pública, que no es posible si los ciudadanos no son conscientes de los estilos de vida saludable. Pero, ¿dónde aprendemos estas virtudes? Una de las alternativas que se nos presenta es la democracia participativa. Esta se busca otorgar más poder a los ciudadanos por medio de la democratización del estado de bienestar. Siguiendo a Rousseau y a Stuart Mill, muchos partidarios de la democracia participativa suponen que la participación política enseñará la responsabilidad y la tolerancia. Además, también indican que la participación política abre la mente de los individuos, los familiariza con los intereses que están más allá de circunstancias particulares y el entorno personal, los alienta a que los asuntos públicos deben ser objeto central de su atención. Sin embargo, la democracia participativa no es suficiente, ya que el poder de participación puede usarse de manera irresponsable. De allí que se den casos como la corrupción o el interés de los individuos por sus propias necesidades. Otra alternativa que nos ofrecen es el republicanismo cívico, que es una forma extrema de democracia participativa. Esta está inspirada en Maquiavelo y en Rousseau. En esta, la vida política es superior a las satisfacciones privadas. Sin embargo, su problema radica en que los ciudadanos encuentran más plenitud en la vida familiar, individual, que en la vida política. Otra respuesta a esta búsqueda de virtudes son los teóricos de la sociedad civil. Este es un reciente desarrollo del pensamiento comunitarista. Estos teóricos subrayan la civilidad y el autocontrol como condiciones de una democracia sana, y niegan que el mercado o la participación política sean suficientes para enseñar esas virtudes. Más bien plantean que son las organizaciones voluntarias de la sociedad, como las iglesias, las familias o los sindicatos. Esto es importante porque aquí estamos encontrando una distinción que ya supera al ciudadano del Estado, esa relación entre el ciudadano y el Estado, y ya estamos hablando de relaciones que no necesariamente vinculan a la ciudadanía con un espectro estatal. Sin embargo, la crítica de estas asociaciones también puede enseñar lo contrario a civilidad, y allí es donde el Estado debería intervenir. Un ejemplo de ello es cuando se es necesario hacer una obra pública que beneficie a la comunidad en general, pero los intereses individuales o personales de los individuos impiden que se hagan este tipo de obras. Además, dentro de las iglesias, familias o sindicatos también suelen darse relaciones de dominación, lo cual iría entonces en contravía de estas virtudes cívicas. Además de esto, algunos críticos argumentan, por ejemplo, que la maternidad no involucra los mismos atributos o virtudes que la ciudadanía y que no hay evidencia de que las actitudes maternales, en este caso hablando del ámbito familiar, promuevan valores democráticos tales como la participación ciudadana, el autogobierno, el igualitarismo y el ejercicio de la libertad. Para ello entonces se nos plantea otra teoría, la cual es la teoría de la virtud liberal. Los liberales plantean 4 virtudes para el ejercicio responsable de la ciudadanía. La primera son las virtudes generales, que están más relacionadas con el coraje, respeto, la de respeto a la ley y la lealtad. También están las virtudes sociales, que son la independencia y la apertura mental. Luego vienen las virtudes económicas, relacionadas con la ética del trabajo, adaptabilidad al cambio económico y también tecnológico. Y por último están las virtudes políticas, que es el reconocimiento y respeto por los derechos del otro, la capacidad para evaluar a los dirigentes políticos y participar en el debate público. Estos dos últimos, la capacidad de evaluar a los dirigentes políticos y la participación en el debate público, son los componentes distintivos de la teoría liberal de las virtudes.
Sin embargo, estas virtudes no se aprenden por voluntad propia. Son las escuelas las que deben enseñar el razonamiento crítico, incluso plantear, cuestionarse la misma autoridad de las escuelas o de la sociedad en la que se convive. Por último, y a manera de conclusión, nuestros autores nos invitan a que es importante tener en cuenta estas anteriores teorías y traducirlas en políticas públicas. Podemos imaginar propuestas más radicales de promoción de la ciudadanía. Si la civilidad es importante, entonces, ¿por qué no aprobar leyes de beneficencia como las que existen en muchos países europeos? Si la participación política es importante, ¿por qué no imponer el voto obligatorio como en Australia y Bélgica? Si el involucramiento con los problemas públicos es importante, ¿por qué no exigir un periodo de servicio civil obligatorio, como el que existe en algunos países de Europa? Si las escuelas públicas ayudan a inculcar la responsabilidad ciudadana, ¿por qué no prohibir las escuelas privadas? Son algunos de los cuestionamientos que hacen entonces nuestros autores para invitarnos a pensarnos estas virtudes de ciudadanía en pro de generar políticas públicas que vayan en vía de promover estas virtudes. Por último, nuestros autores nos invitan a pensarnos otro tipo de ciudadanía, a través de la ciudadanía, la identidad y la diferencia. Una de sus mayores exponentes es Marion Young. Esta nueva teoría, si lo podemos llamar así, invita a que la ciudadanía no es solo un estatus legal, nos indica que también es una identidad, una pertenencia a una comunidad política. Esto creo que se puede ver muy bien desde la teoría constructivista. De hecho, muchos grupos, a pesar de tener estatus legal, se siguen sintiendo excluidos por factores económicos y de identidad cultural. Un ejemplo de ello son los afros y los indígenas en nuestro país. Para ello, entonces, se hace necesario hablar de una ciudadanía diferenciada. Sin embargo, muchos teóricos, en especial liberales, consideran que esto es una inflexión en la teoría de la ciudadanía, pero Marion Young controvierte esta postura indicando que la idea universalista de ciudadanía es injusta y conlleva a la presión de estos grupos históricamente excluidos. Y no solamente conlleva a la opresión de estos grupos, sino que refuerza los privilegios de aquellos que buscan la universalidad de la ciudadanía. Por eso plantea que es necesario fondos públicos para la defensa de estos grupos, representación en las instituciones políticas y derecho de veto sobre las políticas que afectan directamente a estos grupos. Conociendo entonces todas estas teorías sobre las virtudes de ciudadanía, es bueno hacer la invitación a plantearnos nosotros mismos con cuál nos sentimos más identificados, con cuál creemos que sería la vía correcta para asumir ese rol de ciudadanos, y la invitación también a que todas estas ideas de ciudadanía, como nuestros autores lo indican, vayan enfocadas a políticas públicas, sobre todo teniendo en cuenta estas nuevas identidades, estas nuevas formas de ciudadanía a través de la diferencia.